Amados hermanos, siervos de nuestro Dios, paz a vosotros. Vamos en esta ocasión a considerar la segunda lección de nuestro cuaderno varonil, en donde la temática de este trimestre precisamente tiene que ver con el título es Superando las adversidades, y en esta ocasión el título especial de nuestra lección es acerca de la resiliencia. Dice, es imprescindible. Lo vamos a ver en esta primera parte. Tenemos un objetivo, mis hermanos, que es muy importante puntualizar. Dice, comprenderemos qué es la resiliencia y diseñaremos estrategias para aplicarlas en nuestra vida con el fin de mejorarla. Siempre seguros que en la voluntad de nuestro Dios seremos compensados. Así es que lo que vamos a trabajar es el concepto de la resiliencia, pero vamos también a diseñar estrategias para poderlo aplicar. Y tomando en cuenta, aquí ponemos una imagen en el que de alguna manera, pues cuando hablamos de resiliencia, nos estamos refiriendo a cómo tenemos que crecer a pesar de la adversidad. Decía Job que el hombre es corto de días y harto de sinsabores. En la vida vamos a pasar por una serie de situaciones difíciles, adversas, y lo importante es que como varones, como cabezas de familia, podamos saber enfrentar estas situaciones. Hay una lectura bíblica precisamente en Job capítulo 42, versos 7 al 10, que nos dice de esta manera: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, y Sofar naamanita, namatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Aquí estamos viendo la última parte, estamos remarcando precisamente cómo en medio de la aflicción, dice de Job, pues él ora, incluso pide por sus amigos, y Dios aumenta el doble de cosas que habían sido de Job. Aquí vemos cómo Job se sobrepone a todo lo que él vivió. Precisamente la historia de Job es un buen ejemplo de cómo en un momento dado, hermanos, la prueba, la aflicción, la necesidad o la adversidad pueden llegar a nuestra vida, y la capacidad que en un momento dado Job tuvo precisamente para superar toda esta parte. El versículo para reflexionar nos dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios y el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo 2, verso 10. Aquí vemos cómo en algún momento incluso su esposa, viendo el sufrimiento de Job, pues le dice: bendice a Dios y muérete, ¿no? Y entonces Job le hace ver que no podía hablar de esa manera. Esto significa que en ningún momento Job atribuyó algún despropósito a Dios, que él no se rebeló, no se resistió a la voluntad de Dios, sino por el contrario, él acata y asume todo lo que Dios habría de, pues, de hacer, hermanos, con él. Y esto es lo que nosotros de alguna manera tendríamos que aprender a partir de esta historia, de este conocimiento que estamos recibiendo de la palabra de nuestro Dios. Y en ese sentido, nuestros hermanos nos enfatizan en qué es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de recuperarse ante la adversidad para seguir, dice aquí, para seguir proyectando el futuro, ¿no? Eso es digamos, el concepto de resiliencia. Y entonces, aquí nos habla precisamente de cómo reaccionaremos nosotros ante alguna adversidad. Estamos viendo el caso de Job. Por ejemplo, en él hubo la aceptación, el sufrimiento y sobre todo la superación de todos estos males. Y es ahí donde se deja ver precisamente la resiliencia.
en esta conversación que Satanás tuvo con nuestro Dios, finalmente Dios le autoriza de alguna manera pues tocar todo lo que tenía, pero no así su alma, ¿no? Cuando dice Job 1:11, más extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Esta es una prueba que Job tenía que pasar para que de esta manera Dios probara su amor, su fidelidad, su fe, su constancia y precisamente esta capacidad que estamos aprendiendo hoy que tiene que ver con la resiliencia, cómo poderse recuperar ante una situación extraordinaria. Bien, continuamos con nuestra proyección. Tenemos entonces que la enseñanza que podemos aprender es de que en su agonía, Job hace uso de todo lo que había aprendido precisamente en el temor de Dios, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré a ella, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, él estaba consciente de lo que le estaba sucediendo, él estaba aceptando esta voluntad de Dios y bueno, es resiliente ante la pérdida material de sus hijos, de sus siervos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, incluso nos habla acerca de cómo los sabeos, por ejemplo, se llevaron sus bueyes, sus asnos, cómo mataron a sus siervos, cómo el fuego quemó las ovejas, consumió a sus criados. Incluso también dice que los caldeos se llevaron a sus camellos, mataron a sus criados y finalmente pues un gran viento derrumba la casa donde estaban sus hijos y mueren. Todo esto tenía que ver no solamente con la pérdida material, sino también incluso con la salud y ante esas circunstancias extremas que él estaba viviendo, dice que Job se humilla, se postra en la tierra y adora al Todopoderoso, ¿no? Esto lo expresa también Job 1:21, cuando él decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, entonces él en todo momento adora, reconoce el poder y la grandeza de Dios, se sujeta en este caso pues a lo que le estaba sucediendo. Y entonces hay una pregunta en el siguiente párrafo que es muy interesante porque dice, ¿quién podrá actuar de esta forma ante las desgracias? En la reacción de Job vemos que no se deja ver pecado. Él en ningún momento reniega, blasfema, maldice, ¿no? O cuestiona en un momento dado, sino él precisamente reconoce y se sujeta al poder de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Debemos aprender cómo actuar ante las adversidades. La resiliencia tiene que ver con una buena autoestima, en el sentido de conocer quiénes somos y quién está con nosotros, ¿no? Esta parte de saber que no estamos solos, dice la palabra, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vamos a enfrentar situaciones difíciles, es cierto, pero también, bueno, Dios va a ayudarnos en esa parte. Dice que una persona resiliente es aquella que en medio de una situación difícil es asertiva, o sea, sabe tomar decisiones, en un momento dado antepone la razón más que la emoción y hay pues esa ecuanimidad, ese carácter, esa templanza para poder saber tomar decisiones correctas en un momento pues complicado. Y esto entonces, ¿qué tenemos que enfatizar, digamos, como varones? Que como cabezas de familia no dejemos que nadie cuestione nuestro actuar ante la adversidad, así como dice en Job 1:9, teme Job a Dios de balde, de ninguna manera, ¿no? Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, Él nos ilumina, nos da conocimiento, la facilidad para poder entender de alguna manera, bueno, su palabra y aceptar las situaciones que en un momento dado nos tocan vivir. En el recurso para profundizar, nuestros hermanos nos sugieren a Edith Henderson Grothberg, es un ensayo sobre nuevas tendencias de la resiliencia. Viene el enfoques y descubrimientos a partir del concepto de resiliencia. Y nos plantean 8 enfoques, ¿no? Nos habla que la resiliencia está ligada al desarrollo humano. Esto significa que podemos evolucionar, podemos aprender, podemos corregir actitudes y mejorar nuestra capacidad para poder enfrentar retos que tenemos en la vida.
Número dos, tener conductas resilientes requiere también de diferentes estrategias y por eso necesitamos nosotros apropiarnos de ellas. El nivel socioeconómico y la resiliencia no están relacionados. Esto porque de alguna manera, bueno, no tiene nada que ver la economía, la posición social. En un momento dado, todos tenemos que pasar por situaciones complicadas. Número cuatro, es diferente de los factores de riesgo y los factores de protección. Cinco, puede ser medida, es parte de la salud mental y la calidad de vida. Entonces, es importante tener o luchar por tener esta resiliencia porque tiene que ver con esa salud mental, esa calidad de vida, incluso diríamos la propia paz que pudiéramos tener como personas. Número seis, las diferencias culturales disminuyen cuando los adultos son capaces de valorar ideas nuevas y efectivas para el desarrollo humano. La prevención y la promoción son algunos de los conceptos también en relación con resiliencia y es importante que tomemos en cuenta que la resiliencia es un proceso, es decir, que esto lo tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar actitudes, habilidades, ¿no? Y estrategias en nuestra vida para que ante una situación complicada, sobre todo también a través de la oración, podamos tener la confianza en nuestro Dios y podamos superar cualquier adversidad. En la parte de reflexión y análisis que nos corresponde ya trabajar a cada uno, nos dice que debemos describir en tus propias palabras el proceso de resiliencia con relación al punto número 8, que dice la resiliencia es un proceso, hay factores de resiliencia, comportamientos resilientes y resultados resilientes. Entonces, ¿cómo lograr que podamos tener un comportamiento resiliente, cómo sobreponernos ante la adversidad, qué actitud asumir, de qué manera podemos confiar, tomar o retomar la oración como una herramienta fundamental para poder enfrentar la adversidad, el ayuno, el conocimiento de la palabra de Dios, la comunicación en familia, la comunicación con la iglesia, quizá también con nuestros propios obreros, etcétera, y finalmente los resultados resilientes, ¿no? Que tiene que ver con las consecuencias y con todo lo que tengamos nosotros que pues enfrentar de nuestras decisiones también. Y finalmente viene la responsabilidad compartida. Tenemos que investigar tres personajes que en la Biblia hayan mostrado resiliencia en alguna época de su vida y escribe la acción que se puede aprender. Ahí cada uno de nuestros hermanos tendrá que, pues, dar a conocer algún personaje, qué acción pudieron, dice qué acción que puedo aprender, ¿no? A partir de lo que el personaje realizó. Y bueno, a mi mente pues viene en el caso de Noemí, la resiliencia que tuvo para poderse sobreponer después de la pérdida de su esposo, de sus hijos. En el caso también, por ejemplo, de Ruth, ¿no? La resiliencia que tuvo para poder de alguna manera también sobreponerse ante la pérdida de su esposo y adecuarse a una nueva vida y finalmente pues estar en comunión y en armonía con su suegra. En los tiempos ya del Nuevo Testamento podemos destacar, por ejemplo, al apóstol Pablo, su resiliencia para poder soportar todas las adversidades. Él decía, sé vivir en abundancia y sé también padecer necesidad en todo y por todo he sido enseñado. Entonces creo que hay muchos personajes de los cuales podemos aprender. Las historias de cada uno de ellos nos pueden servir precisamente para poder pues retomar ejemplos, experiencias y esto de alguna manera pues traducirlo también en nuestra vida. Creo que va a ser muy interesante entonces pues hablar con nuestros hermanos, participar en esta escuela, poder de alguna manera compartir experiencias personales y también de acuerdo a los personajes bíblicos para poder superar la adversidad, sobreponernos ante ello y sobre todo tomar decisiones asertivas sujetándonos finalmente en la voluntad de nuestro Dios. Mi deseo es que podamos aprender, que podamos compartir, y esta sería una manera como de enfatizar en estos aspectos importantes que nos habla nuestro cuaderno para desarrollar esta lección. Que el Señor les bendiga, paz a vosotros.